Plan de Dios para tu vida. Es el tema que quiero compartirte en esta mañana, el plan de Dios para tu vida. Y quiero que me acompañes con tu vista ahí en el versículo 21. Vamos a dar lectura del versículo 21 al versículo 27. Cuando estén listos en medios me dicen para dar la bienvenida. Damos la bienvenida a los que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia del Shaddai. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a darle lectura y después me acompaña con una oración. ¿Está de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pídale a Dios, mi hermano, que en esta mañana hable a su vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, mi Señor, venimos delante de tu palabra. Reconocemos que es santa, que es perfecta, que es inerrante, Señor, que en ella está el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Mi Dios, pero también reconocemos que somos faltos, Señor, que somos hombres pecadores, Señor, hombres que estamos sucios, bendito Dios, incapaces de comprender el nivel de tu santidad, Señor, plasmado en tu palabra. Por eso te rogamos, Dios, como iglesia en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, Señor, de este tiempo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en quien hoy habla, y nos ministre, Señor, nos hable de una manera, Señor, especial. Que su Santo Espíritu, Señor, traiga convicción a nuestro corazón de pecado, de justicia, de juicio. Nos bendiga, nos ministre, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conozca, Dios, en tu misericordia uses estas palabras, Señor, para hablar a donde el hombre no sabe llegar y no puede, que es al corazón de cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Habla, Padre, prepara nuestro corazón como una tierra fértil donde ha de ser sembrada la preciosa semilla, Señor. Y a cada uno de los que han de escuchar este mensaje, quizá el día de mañana a través de redes sociales, también habla su corazón. Nos encomendamos a ti como iglesia, y el pueblo de Dios dice: amén. El plan de Dios para tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Alguna vez te has tenido estos 5 minutos de filosofar y de decirte: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me tiene aquí? ¿Lo has preguntado? ¿Lo has meditado? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Te has preguntado o eres de los que piensan: pues no, la vida es nacer, crecer, trabajar, tener familia y morirse? Fin de la historia.
Qué simple sería ese tipo de vida, pero mucha gente es la manera en lo que piensa. Algunos creen que el plan de Dios para su vida es que se casen, tener hijos, que toda su vida gira alrededor de su matrimonio, de su hogar, de sus hijos. Dicen, ese es el plan de Dios para mi vida. Otros creen que es terminar una carrera, trabajar, ser exitosos bajo los estándares y conductas de la sociedad en la que vivimos y de esa manera encontrar la felicidad que tanto anhelo. No tener problemas, ese es el plan de Dios para mi vida. El día que no tenga nada de problemas, habré cumplido el propósito de Dios. Así piensan. Otros piensan que el propósito de Dios en su vida es tener dinero o ser famosos o ser felices. ¿Te has fijado en este tipo de coaching que hoy hay mucho en internet? ¿Cuál es el propósito de todo este tipo de personas que atacan a la autoestima y quieren hacerte sentir mejor? Que seas feliz, ese es el objetivo. Y como nosotros pensamos que ese es el propósito de Dios, pues yo quiero buscar eso porque yo un día quiero ser feliz. Bueno, mis hermanos, déjame desanimarte y desilusionarte. El plan de Dios para tu vida no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de estas cosas. A veces pueden llegar, Dios puede decir, te voy a dar esto, pero ese no es el plan, no es el propósito por el cual Dios nos creó. Mis hermanos, cuando Dios nos creó, si ustedes van a Génesis 1, no, si quiere buscarlo, no está ahí al frente, nada más quiero mencionar algunas cosas. Cuando Dios nos creó, en todo el capítulo de Génesis 1, Dios dice, y creó Dios la tierra, los cielos, las lumbreras, separó el mar, separó la tierra, el planeta. Habla del día, la noche, la creación. Y cuando termina cada frase que dice, y Dios creó, dice al final de la frase, y vio Dios que era bueno. Es algo así como que hizo la creación y dijo, me quedó de 10. No pudo haber quedado mejor mi creación. Y cada que crea algo, Dios dice, y creó Dios y vio que era bueno. Pero hay una creación en la cual Dios sobrepasó eso bueno. Y eso fue en la creación de nosotros, en la creación del hombre. Fue su mejor creación. Mejor que los planetas, mejor que la constelación, mejor que las estrellas, mejor que el sol. Cuando Dios nos creó a nosotros, fue su obra de creación perfecta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nos creó a su imagen y semejanza. ¡Wow! ¿Cómo Dios nos ha creado a su imagen y semejanza? Fue algo perfecto, hermoso. Y no se refiere tanto a la imagen física de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. No a esa imagen, sino que Dios nos creó en santidad y en verdad como Él es. Cuando Dios nos creó estaba pensando en seres santos, en seres perfectos, en seres justos, en seres que se parecieran a Él y vivir en esa armonía, en ese amor y tener ese gozo de estar en una comunión eterna en perfección con Dios, en una creación, en medio de una creación perfecta, hermosa, donde todo está bien, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay problemas. Eso estaba en la mente de Dios cuando nos creó. Voltea a ver al que está a tu izquierda, a tu derecha y dile, ¿qué te pasó? ¿Qué nos pasó si era todo tan perfecto, mis hermanos? Si era bueno, entonces ¿por qué podemos ver hoy la tierra y decimos, pues hay terremotos, hay catástrofes, hay inundaciones, hay huracanes, un clima de locos, la sociedad está de cabeza, hay demasiada maldad, el hombre en sí mismo tiende a lo malo? ¿Qué pasó de Génesis 1 a hoy, donde nada se parece a lo que Dios dice que fue la manera en la que Dios lo creó? Mis hermanos, el hombre pecó. El hombre decidió abiertamente ir en contra de los designios de Dios.
Dijo, no voy a hacer lo que tú dices, me rebelo contra ti y voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Esa es la revelación del hombre, la Biblia le llama pecado. Y este pecado aleja al hombre de Dios. Comienza a haber una separación, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Hay una separación del hombre con Dios. Y al separarse el hombre de Dios, la imagen con la cual fuimos creados se comenzó a distorsionar en el ser humano y en la tierra en la cual estamos, que fue maldecida a causa de nuestro pecado. Esa imagen, cuando Dios crea a Adán, dice, a imagen de Dios los creó. Pero luego cuando nacen los hijos de Adán y Eva, ya no fueron a imagen de Dios, porque ya había pecado en medio. Dice, a imagen de Adán, Caín y Abel fueron. Ya la imagen estaba distorsionada. Entonces la imagen de Dios fue disminuyendo conforme las generaciones fueron avanzando. Los hijos de Caín y Abel ahora ya no se parecían tanto a Dios, no se parecían tanto a Adán y Eva, se parecían más a sus papás con esa naturaleza ahora caída. Y conforme van creciendo, van naciendo y se va poblando la tierra, cada generación va naciendo con una imagen cada vez más distorsionada de la imagen original que Dios nos había dado. Y ahora, como resultado, estamos aquí nosotros, que si bien somos hermosos, ni un amén hubo. Tenemos una imagen caída. Mis hermanos, cuando Dios manda a Cristo, cuando viene Cristo, muere en una cruz, derrama su sangre, el propósito de Cristo, el propósito de Dios es revestirte nuevamente de esa imagen. Volverte al propósito original de Dios. Que otra vez, por medio de la imagen de Cristo en ti, te parezcas a la imagen de Dios. Porque Cristo y el Padre uno son. Si yo me parezco a Cristo, entonces me comienzo a parecer al Padre. El propósito de Cristo haber venido es redimirnos, reconciliarnos, acercarnos nuevamente, quitar esa barrera que había entre el hombre y Dios del pecado, porque ya habíamos quitado esa naturaleza, esa imagen con la cual fuimos creados, y ahora la imagen de Cristo es revestirnos, el propósito de Cristo es revestirnos nuevamente con su imagen a los que venimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Está claro? Ese es el propósito, y ese es el propósito de Dios para tu vida, mi hermano. Que vuelvas a parecer a Él, volverte al diseño original por el cual Dios te creó, que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, diga el Señor, eres pecador, pero Cristo te ha revestido y ahora yo veo a Cristo en ti y ese era mi propósito para ti. Y la eternidad va a estar llena, mi hermano, de un Dios santo, bueno y poderoso, lleno de sus hijos que se parecen a Cristo Jesús. El propósito original nuevamente cumplido en la mente de Dios. Eso es el propósito de Dios para tu vida. ¿Y cómo es que Dios cumplió este propósito? Bueno, este texto, ¿cómo es que Cristo viene a cumplir ese propósito? Este texto de Mateo 16 nos da 3 enunciados acerca del propósito. Entonces vamos a ver el contenido del plan de Dios. Si queremos ver el plan de Dios, cómo Dios cubre todo esto, tenemos que ver el contenido del plan de Dios. El problema del hombre con el plan de Dios, el hombre tiene un problema acerca de este plan y la evaluación para saber si nosotros formamos parte de ese plan de Dios. No quiero que te vayas sin que evalúes si tú eres parte de ese plan. Ese es el plan de Dios, pero vamos a verlo a fondo, cuál es el contenido de ese plan, el problema que el hombre tiene con ese plan y evaluar si nosotros hoy estamos dentro de ese plan. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el contenido del plan de Dios. Versículo 21 del texto que estamos leyendo, capítulo 16 de Mateo. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. El ministerio de Cristo, mis hermanos, comenzó cuando Él tenía 30 años y dura 3 años hasta que es crucificado. Cristo es crucificado a los 33 años. Del año 0 al año 30, la Biblia no nos da mucha luz acerca de lo que Cristo hace, acerca de su ministerio, salvo en su nacimiento y por ahí cuando era niño, a los 12 años, cuando va al templo y se les pierde por ahí a María y a José.
Pero fuera de ahí, y no nos da un panorama de esos 30 años. Comienzan los evangelios a plasmar su vida acerca del ministerio cuando él comienza a predicar después de ser bautizado, cerca de los 30 años. Y su ministerio de predicación duró 3 años. Y con estos 3 años él cambió y revolucionó el mundo. Le dio un giro completamente a la historia como hoy la conocemos. Cerca del terminar este tiempo de estos 3 años, mis hermanos, es que Jesús, nuestro Señor, dice estas palabras. Dice el versículo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar. O sea, tuvo que pasar un tiempo muy largo y ya como para, faltando un mes quizá, en su último viaje a Jerusalén, es que él comienza a predicar esto. ¿Y qué es lo que estaba predicando? ¿Qué es lo que estaba enseñando? Él dice, es necesario que acontezca así. Voy a ir a Jerusalén, voy a padecer por los religiosos de la época, voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día. Y no era que antes no había dado este mensaje, los discípulos conocían la venida del Mesías, mis hermanos, era algo que se había venido predicando desde el inicio de la creación, desde Moisés. Si tú abres la Biblia, se habla de esto. Toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento enfoca a este momento, a la muerte y resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, un libro que se escribe 700 años antes del nacimiento de Jesús, habla acerca de su nacimiento. En Isaías capítulo 53, versículo 7, habla del sufrimiento que iba a tener, pero Cristo aún no nacía, no se encarnaba como hombre. Quiero leerte un poco para que tú visualices. Esto pareciera que se escribió en el futuro, esto se escribió antes de que Cristo naciera. Versículo 7 dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y tú puedes seguir leyendo el capítulo 53 de Isaías y dices, está hablando de Cristo. Es muy claro para nosotros que estamos en el futuro de los acontecimientos. Entonces no era que los discípulos no conocían esto que Jesús ahora va a empezar a decir. Dice, porque dice el versículo 21 de nuestro texto estudiar, desde entonces comenzó Jesús a declarar. No era algo que ya conocían, que conocían el Antiguo Testamento, que vienen los Salmos, que el mismo Jesús ya les había compartido. Entonces, ¿qué quiere decir con que comenzó a declarar? Mis hermanos, por primera vez Jesús iba a declarar cara a cara su plan, su propósito, sin suavizar el mensaje. El tiempo se había acabado y Jesús tenía que ser claro y directo con el mensaje, con el plan de salvación que Él iba a hacer. Mis hermanos, y esto es una enseñanza para nosotros. El tiempo es corto para nosotros. Tenemos que proclamar este mensaje, mis hermanos, hoy sin suavizarlo, directamente, cara a cara, sin esconder, sin minimizar, decir, así va a suceder. Esto es lo que Jesús está diciendo. Es lo que Jesús por primera vez le va a decir a aquellos pescadores que les dijo, ya no serán pescadores de peces, ahora son pescadores de alma. Aquellos hombres que lo habían seguido durante 3 años, habían visto su ministerio, habían visto sus milagros, por primera vez los va a enfrentar y les va a decir, este es el propósito de Dios para tu vida. Tienes que ir a decirlo al mundo. Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Y qué es lo que les está diciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Ir a Jerusalén, padecer por los religiosos, morir y resucitar al tercer día. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es lo que hay detrás de este plan. Lo que dice Jesús en un versículo abarca muchísimo, mis hermanos. Nos podemos llevar horas analizando este texto. Quiero compartírtelo brevemente. Si tú ya lo sabes, a lo mejor puedes apuntarlo, puedes memorizarlo y compártelo. Porque así como Jesús, llegó un momento en el que ya no había tiempo, que tenía que ser claro y directo con el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que ser claros y directos con el mensaje de salvación. Mis hermanos, hay muchos que a veces venimos a la iglesia y no hemos entendido el mensaje de salvación para nuestra vida. Atesóralo en tu corazón. Hay 4 cosas que quiero mencionarte acerca del plan de Dios. Primero,
el plan de Dios, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la muerte, de la resurrección, de que iba a padecer? ¿Por qué Cristo tenía que ir a Jerusalén? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que padecer? Bueno, por todo lo que había atrás. ¿Y qué es lo que hay detrás de este plan? En primer lugar, mis hermanos, el problema del hombre. El hombre tiene un gran problema. Si lo podemos poner ahí, el problema del hombre. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre tiene dos serios problemas, mis hermanos. Todo ser humano tiene dos serios problemas. Uno, el pecado. Dos, la justicia de Dios. ¿Por qué el pecado? Bueno, dice Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Yo peco, ¿cómo me va a pagar Dios? Muerte. Yo fallé, yo pequé, ¿qué es lo que me toca recibir a mí? Muerte. Esa es la paga de tu pecado, esa es la paga de mi pecado. El problema es que no solamente es la muerte física este texto. Este texto habla de la muerte física, que es consecuencia del pecado, pero también esta palabra se refiere a la muerte espiritual. La paga de nuestro pecado es una muerte espiritual. ¿Qué significa esto? La muerte espiritual, mis hermanos, es la separación eterna de Dios. Esto es tan duro que la Biblia le llama infierno, lago de fuego. La separación de Dios eterna con el hombre, eso es la muerte espiritual. Una persona que llegue a la presencia de Dios con su pecado va a ser culpable. La paga de este pecado va a ser la separación, una muerte espiritual, una eternidad sin Dios. Mis hermanos, esto es algo que humanamente nadie de nosotros ha experimentado. Nadie en la tierra ha experimentado en vida. Ni el ateo ha experimentado la separación de Dios de él. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, mis hermanos, está el Espíritu Santo esperando que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos volvamos a Él. Mientras Él esté aquí, mientras Dios esté aquí, mientras Dios esté en sus santos, en sus elegidos, que son la sal y la luz de este mundo, va a haber bendición para la tierra. La lluvia, el sol sale para buenos y malos. El que siembra frijolitos le llueve, y el que siembra marihuana, ¿qué creen? También le llueve. Puede sembrar. Esa es bendición de Dios. Por eso el malo dice, no necesito de Dios, yo estoy bien de Dios. Sí, porque tienes la bendición de Dios. Aunque tú no creas en Dios, tienes la bendición de Dios. Tienes una familia, tienes un sustento, tienes amor, la lluvia cae, el sol sale, quizá tienes trabajo. Hay bendición en tu vida, aunque tú no quieras reconocer de parte de quién viene. El problema del pecado, el día que estemos delante de la presencia de Dios, es que Él va a ver si somos culpables o somos lavados por Cristo. Y si la persona es culpable, su paga es una separación de Dios. ¿Qué significa eso? Ahora quita toda la bendición de Dios, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo santo, proviene de lo alto. Quita eso, ¿qué queda? La Biblia le llama infierno. Y para describirnos el dolor del infierno, mira, a veces nosotros pensamos que el tema del infierno es como ir a la cárcel. Yo he escuchado a gente a la que le he predicado el evangelio y dice, pues no le hace, yo pago, me voy a la cárcel, no importa. Ese no es el problema, mis hermanos. No es que estés encerrado, que se esté una persona pagando por sus culpas. El tema es que Dios no va a estar ahí. Y el dolor de que Dios no esté en la vida de una persona es tan fuerte que la Biblia da la imagen, da la figura de alguien que se está quemando en lava ardiendo. ¿Te has quemado alguna vez con la cacerola cuando estás cocinando? Varón de Dios. ¿Cómo duele? Y es un toquecito y cuando cae aceite, cuando un dolor que te dura, que no se quita con nada. Bueno, es la figura que nos da Dios acerca del quemarse. Cuando la Biblia habla acerca del lago de fuego y azufre, no es que dice es que van a estar ahí ardiendo. Quiere hacer conciencia a las personas para que se imaginen el dolor que se siente de una eternidad sin que Dios esté ahí.
Ese es el problema del hombre. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Que todos hemos pecado. Nuestra paga de todos los que estamos aquí es esa condenación. Toda. Pero Dios es amor, Dios no me va a mandar al infierno. Bueno, ese es el segundo problema que el hombre tiene con Dios. Dios es un Dios justo. Mira el versículo 5 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo es el juicio de Dios? Justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Muchos piensan, mis hermanos, que Dios no va a mandar gente al infierno, que Dios nunca se va a separar de ellos, porque dicen, Dios es amor. El problema es que Dios es un Dios justo. ¿Y eso qué significa? Bueno, si yo cometo un delito y voy delante de un juez y toda la evidencia pinta que soy culpable, pero el juez es mi amigo, me ama y me declara inocente por el amor que tiene y no por los hechos, ¿fue un juez justo o un juez injusto? Injusto, porque se fue por el amor que me tenía y no por las obras que yo hice. Fue un juez injusto. Ese es el problema del hombre para con Dios. Que tenemos un Dios justo, que por mucho que ame la vida del ser humano, no puede juzgar como inocente al que es culpable, porque eso lo convertiría en un Dios injusto, y Dios no puede ser injusto. ¿Ves el problema? Sí, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Y si yo soy pecador, me va a dar conforme a lo que yo merezco. Pero me ama, sí te ama, pero es justo. No va a ir en contra de su deidad, no va a ir en contra de su justicia. Mis hermanos, eso nos pone al hombre en un lugar, en una posición de aterradora, en una posición donde debemos de estar aterrados de un día no estar en la presencia de Dios. Y ahí es donde entra el amor de Dios, y este es el segundo enunciado, el amor de Dios, la justificación de Dios. ¿Cómo hace Dios, mi hermano? En la mente de Dios dice, te amo, pero ¿cómo te hago para no condenarte, para una eternidad lejos de mí y al mismo tiempo seguir siendo un Dios justo? ¿Cómo le hago? Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dice Dios, en la mente de Dios dice, ¿cómo puedo, por el amor que te tengo, no condenarte, pero al mismo tiempo seguir siendo justo? Alguien más tiene que pagar por tu pecado. Y entonces Dios quiere poner a alguien, pero esa persona tiene que ser justa. Porque cualquiera de nosotros, quizá una madre puede decir, pues yo voy a morir por mi hijo. El tema es que tú, mamá, también tienes pecados. Tú vas a morir por tus pecados y por los de tus hijos no puedes, porque tú no eres justo, no eres justa. Tenía que ser alguien sin pecado que fuera completamente justo. Y el único ser en la faz de la existencia que es justo es solamente Dios. No había manera, tenía que ser un justo pagando por los injustos. Y quizá podemos pensar, pero a ver, si yo debo ir a la cárcel, la ley no dice que pague a alguien más por él, esto como que no tiene sentido. El tema, mis hermanos, que el que decide esto es aquel al que ofendimos. En un juicio, el ofendido es el que está diciendo, te valgo que alguien más pague por tu juicio. Él es el ofendido, él puede decidir, él es el creador. Por eso
Él acepta que Cristo su Hijo sea el que pague por nosotros. Por eso Cristo se encarna, por eso Cristo padece, por eso Cristo ve una cruz, por eso muere en una cruz. Y estando en esa cruz, mis hermanos, el Señor Jesucristo experimentó, cargó la justa ira de Dios sobre sus vidas, sobre sus hombros, para que tú nunca tengas que pasar por ello. Una noche antes, cuando el Señor Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas la historia? Fue con algunos discípulos y la oración de Jesús, ¿cuál era? Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y era un nivel de estrés tan grande el de Jesús que tenía en ese momento que sudaba gotas de sangre. Este es un efecto que pasa en la piel de las personas cuando son expuestas a un nivel muy alto de estrés. Y no era que Jesús tenía miedo de ser crucificado, que iba a estar en una cruz, de que le iban a poner clavos. Él no tenía temor de eso. ¿Por qué estaba tan estresado humanamente hablando? Porque la ira, la copa de la ira, dice, pasa de mí esta copa. La copa, mis hermanos, en el significado bíblico, en los últimos tiempos será derramada la copa de la ira de Dios sobre aquellos injustos como pago por el pecado. Esa era la copa que Cristo no quería pasar. No quería sentir la ira de Dios sobre él. Si es posible, pasa. Fíjate que no le dijo, si es posible que no me crucifiquen, si es posible que no me claven, si es posible que no me maltraten, que no me maldigan. No, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero humanamente, sino como tú lo has decretado, Señor. Padre. Mis hermanos, y ahí en la cruz, el Señor Jesús, cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él ahí experimentó la separación de Dios sobre su vida. Por primera vez y por un momento, por un tiempo, la separación de la Trinidad para juicio se dio en ese momento, con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El experimentar esa separación, ese infierno, para que tú y yo nunca lo experimentemos si estamos en Cristo. Mi hermano, no se trataba de los clavos, no se trataba de que le escupieran, de haber padecido, de la humillación. Eso fue parte del proceso. Pero el momento duro, el momento difícil es cuando Cristo, el Hijo, el Creador, dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Cristo experimentó el infierno sobre sus hombros, pagando de esa manera la muerte espiritual por el pago de nuestros pecados. Mi hermano, eso es el Evangelio. Ahora, aplica para mí, aplica para ti. ¿Cómo? Ya está pagada la deuda, Cristo ya pagó. Pero ¿cómo llego ahí? Ese es nuestro tercer punto, el arrepentimiento y la fe. Cristo ya pagó por la humanidad para que todo aquel que viene a Él, esa justicia se le impute a su vida, y es como que Cristo se pone en el lugar del pecador y al pecador lo pone en el lugar del justo delante de Dios. Mis hermanos, no vamos a llegar a la presencia de Dios por buenos, sino porque fuimos justificados, porque Cristo se puso en nuestro lugar y a nosotros nos puso en su lugar en esa cruz. Ahora, no es para todos esto, es para el que viene a Él. Dice en Hechos capítulo 3 versículo 19, cuando Pedro se levanta y predica por primera vez el Evangelio a los gentiles y da una predicación excepcional de arrepentimiento, estas personas le dicen, ¿qué tenemos que hacer para ir a esa cruz? ¿Cómo le hago para llegar a esa cruz? Y mira las palabras del apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos.
Para llegar a que esa imputación, esa justificación sea para mí, dice la Biblia, tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De tus faltas, arrepentirte de haberle fallado a Dios, arrepentirte de haber sacrificado a Cristo en la cruz por medio de tus pecados, de mis pecados. Cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y en fe, porque si yo vengo nada más como que lo sé, pero aquí no lo creo, pues no tiene sentido. Tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que esa imputación sea para mí. Ya está pagado, Él ya lo hizo en la cruz. ¿Qué te toca hacer a ti? Ir a donde Cristo, pedirle perdón, ponerte en sus manos. Decirle, Señor, yo entiendo que yo no voy a tu presencia si no es por ti, por tu obra. No hay nada que yo pueda hacer, tú eres el que tienes que obrar. Mis hermanos, el resultado del arrepentimiento y de la fe viniendo a Cristo, dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo murió, pero no muchos quieren esa imputación para ellos. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que fueron a Él en arrepentimiento y fe, a los que creen en su nombre, a los que creen que ese sacrificio, que Él cargó los pecados y que Él se puso en tu lugar, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no es más creación. Al que viene a Él en arrepentimiento y fe, ahora es hijo de Dios. ¿Y cómo es que todo esto iba a pasar? Fue lo que Jesús comenzó a predicar ahí en el Evangelio de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mis hermanos, Cristo estaba predicando el Evangelio. Ese es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Pero comienza con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que somos pecadores, que vamos al infierno. Todos. Esa es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo murió y pagó por tus pecados para que tú no vayas. Ven a Cristo, corre a Cristo, entrégale tu vida, porque de otra manera tú vas a tener que pagar delante de Dios tu propia paga por tu pecado. ¿No quieres el pago de Cristo? Entonces un día vas a dar cuentas delante de Dios por ese pecado. Y eso es lo que Jesús está predicando en este momento. Desde este momento comenzó a reconvenirles. Mis hermanos, si Dios y Cristo ya hizo la obra y el mundo la conoce, mira que si no conocemos la obra, en un país como México, mis hermanos, en Semana Santa, ¿qué celebramos? No vais a decir que irte a nadar a Gogorrón. O es el tiempo para ir a la playa, hermano. Mira que si el mundo conoce esta obra redentora, que hasta vacaciones se paran 2 semanas las escuelas para conmemorar este tiempo. Se hacen obras, recreaciones de la obra y participa gente. Vemos un calendario que dice antes de Cristo, después de Cristo. Mira si Cristo no marcó la vida del ser humano y el mundo conoce esta obra. Esta obra ya no está escondida más, mis hermanos. Esto el mundo lo conoce. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no vemos a toda la gente a imagen de Cristo? ¿Por qué no nos parecemos a Cristo? ¿Por qué volteamos al mundo y vemos a gente que no se parece a Cristo? Bueno, porque el hombre tiene un problema con ese plan de Dios. Y ese problema es el mismo problema que tuvieron los apóstoles cuando Cristo les predica acerca de esto. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el problema del hombre con el plan de Dios. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mis hermanos, el hombre hoy tiene el mismo problema que tuvo Pedro. No aceptó el mensaje de Cristo. Ese es nuestro problema. ¿Lo conocemos? Sí. Quizá esto que te acabo de decir, tú dices: ay, hermano, eso yo ya me lo sabía. Eso yo ya lo sé. El problema no es conocerlo, no. El problema es la dureza de nuestro corazón para aceptarlo en nuestra vida.
Ese es el verdadero problema. Y ese es el problema que tenía Pedro. No aceptó el mensaje. Le dice al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús le predica el evangelio de lo que va a acontecer, de ninguna manera te acontezca esto. Dice la palabra ahí que empezó a reconvenirle. Y esta palabra reconvenirle se traduce como reprender o mandar. O sea, quiero que te sitúes, imagines la historia por un minuto. Está el Señor Jesús, desde este momento les predica el evangelio, lo que acabo de predicar. Y no es que Jesús estaba preguntando su opinión. No es que Jesús les estaba diciendo, miren, ¿qué opinan si voy a Jerusalén, padezco, muero y resucito al tercer día? Vamos a hacer una junta para ver qué opinan todos, si voy o no voy. No, Jesús dice, así va a suceder. Es necesario que así suceda. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muere y resucita al tercer día. El Señor Jesús no estaba preguntando, estaba dando el plan de salvación para la vida de esos creyentes, de esas personas que estaban escuchando el mensaje de salvación. Y reconvenirle es como una manera de mandar, de reprender. Y Pedro dice, Señor, en ninguna manera te pase eso. ¿Qué estás pensando, Señor? ¿Por qué dices eso? Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. De pronto el tono de la voz en el que lo podamos leer puede dar un contexto diferente, pero lo que Pedro está diciendo, Señor, ¿qué estás diciendo? Eso no debe pasar, que no te pase, no lo permitas. En una manera de mandar a Jesús, en una manera de decirle, estás mal, Señor, con el plan. Mis hermanos, y ese es el punto. No aceptamos el plan de Dios. Y de pronto podemos juzgar un poquito a Pedro, decir, ¿cómo se le ocurre a Pedro hablarle al Señor de esa manera? De entrada, el tono. Es muy mal, Pedro. Pero luego ir en contra de lo que él acaba de decir que se va a hacer, Pedro, estás muy mal. Juzgamos un tanto a Pedro, mis hermanos, pero la realidad es que nosotros no somos tan diferentes al buen Pedro. Muchas veces el creyente se queja acerca de los sufrimientos y pruebas que tenemos en esta vida. Yo no sé tú cuántas veces le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y nos volvemos participantes del mismo atrevimiento que tuvo Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y es que nada más es ponernos 5 minutos en nuestros problemas, en nuestra situación, dejar a Pedro a un lado y no somos tan diferentes a lo que juzgamos, le preguntamos, cuestionamos, ¿y por qué permite, Señor, esta prueba en mi vida? Como diciéndole, si yo estuviera en tus zapatos, Dios, yo no hubiera permitido que esto te acontezca. ¿Sabes qué estamos diciendo entre líneas? Yo soy más sabio que Dios porque yo hubiera elegido de manera diferente tu propósito en mi vida. Hay un pastor, escuchaba hace poco, estaba predicando y tiene una enfermedad grave que le detectaron desde muy niño. Y él ahora ya cerca de sus 70 años, dice, si Dios me preguntara qué cambiaría en mi vida a lo largo de estos años, yo le diría nada. Y le preguntaron, oye, pero tienes años enfermo, ¿cómo que no cambiarías nada si te está dando la oportunidad Dios de cambiar lo que tú quieres? ¿No cambiarías nada? Y él dice, no, porque yo estoy en manos de Dios, yo soy hijo de Dios y a mí lo que me sucede es para un propósito que Dios tiene en mi vida. Y ese propósito es santo y es perfecto. Si Dios lo decidió, es lo mejor que a mí me puede estar pasando en este momento en la vida. Si yo lo cambio, voy a cambiar a una área donde no va a ser lo mejor para mi vida. Estoy en manos de Dios, yo no cambiaría absolutamente nada. En la Biblia se describe la historia de un hombre llamado Job, en un libro que lleva su nombre. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero no le fue muy bien en su vida. Dice la Biblia que de un día para otro perdió todo lo que poseía. Perdió, sus criados murieron, su ganado, su siembra, sus hijos murieron, su salud, su mujer en un momento de crisis, y no la juzguen, ella estaba padeciendo lo mismo, también habían muerto sus hijos. En su desesperación le dice y lo incita a Job,
¿Por qué no maldices al Dios con el que crees y te mueres? Estaba desesperada. Mira Job lo que contesta en el versículo 10 del capítulo 2 de Job. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Le dice a su esposa, a ver, espérate. Cuando hay bendiciones, prosperidad, decimos esto es porque soy hijo de Dios. Y cuando me va mal, ¿Dios se equivocó? Eso es lo que está diciendo Job. Vamos a recibir el bien de Dios y el mal no. Cuando estemos en un momento difícil, cuando haya pruebas, cuando haya enfermedad, cuando haya tristeza, entonces vamos a dudar de la sabiduría y del amor de Dios. Vamos a decir, ¿Dios se equivocó conmigo? No. De él recibiremos el bien y el mal para nuestra vida, porque tiene un propósito más grande. Ese es Job. Hermanos, el tema es que no nos parecemos a Job. Nos parecemos más a Pedro, diciendo, en ninguna manera pase así, Señor. En ninguna manera sea como tú has dicho. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Pedro, mis hermanos? ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a oponerse al plan soberano y divino de Dios? Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no queremos atesorar ese evangelio en nuestra vida. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 16 que estamos leyendo, unos versículos atrás, de hecho hay una comparación ahí, los puse en Mateo 16, 17 y luego Mateo 16, 23, si lo puedes poner por favor. Mateo 16, mis hermanos, 17, mira lo que le pasó a Pedro. Entonces le respondió Jesús, voy a ir uno más atrás, el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que sois? Versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ese es Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Mis hermanos, Dios había dado a Pedro revelación por el Espíritu Santo. Le dice, Pedro, eso no te lo reveló el hombre, eso fue una revelación directa de lo alto. El que digas que yo soy el Cristo. Pero Pedro, de una vez te digo, tú vas a ser la punta de lanza para yo edificar mi iglesia, la cual no va a prevalecer, ni las puertas del Hades podrán contra ella. Tú, Pedro, vas a ser el primero en abrir esa puerta. Y eso se cumplió en Hechos 2. El primero que predicó el evangelio y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. La primera iglesia fue una predicación de parte de Pedro. A eso se refiere cuando Dios le dice, Cristo le dice, te daré las llaves del cielo. Y nosotros pensamos que está Pedro, ¿verdad? Con sus llaves en el cielo y coloquialmente así lo mencionamos, y cuando llega alguien lo ve, pásale, le abre la puerta, entra. Las famosas llaves de San Pedro, no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Cristo le estaba diciendo a Pedro, tú vas a ser el primero que va a predicar la palabra del evangelio, y muchos se van a convertir, y ahí van a ser la primera iglesia. Y Pedro, se cumple esto en Pedro. O sea, le estaba dando una profecía increíble Jesús. Hay revelación de Dios para ti, Pedro. Tú vas a abrir la puerta para la iglesia, para que los gentiles empiecen a convertir, los judíos empiecen a hacerse cristianos, Pedro. Y cada que tú prediques y se convierta, esas personas van a llegar al cielo, sus almas, va a haber fiesta en los cielos, porque una alma viene a los pies de Cristo. Eso es a lo que se refiere cuando dices, lo que pasa en la tierra, pasar en el cielo. No tiene nada que ver con atar demonios y este versículo que se ha sacado tanto y tanto de contexto. Ahora, nota esto, mi hermano. Eso acababa de pasar en el versículo 20. Y luego baja al versículo 21, 22 y dice, Pedro lo jaló, tomándolo aparte, y comenzó a reconvenirle, a quererlo convencer, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto acontezca.
Y ahora Pedro, mi hermano, que había sido usado por Dios, le dice en palabras de Jesús: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Mis hermanos, ¿cuánto pudo haber pasado del versículo 18 al versículo 23? Quizá horas, quizá minutos, quizá un día, 2 días, pero esto viene pegado. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero fue algo enseguida. Pedro pasó de ser usado por Dios a ser usado por Satanás. Pedro pasó de tener la revelación de Cristo, del Espíritu Santo, a tener palabra de Satanás en su mente para persuadir a Jesús. ¿Por qué le dice: aléjate de mí, Satanás? Mis hermanos, fueron las mismas palabras que Satanás usó con Jesucristo cuando estuvo ayunando en el desierto. No vayas a la cruz, yo te daré los reinos, que esto no te acontezca. Era la misma tentación que Satanás le había dado a Jesús. Satanás sabía lo que iba a pasar. El propósito de Satanás era que Cristo no fuera a la cruz. Eso lo fue desde el principio, pero eso es un designio de Dios, nadie lo puede detener. Y ahora mismo Pedro, que había sido hace un momento usado por el Espíritu Santo, le dice a Cristo: aléjate de mí, Satanás. Y la pregunta es: ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cómo pasó de extremo a extremo tan abruptamente? Bueno, eso lo responde el Señor Jesús en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Escucha esto: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro dejó de ver a Dios y empezó a ver a los hombres. Puso su mirada, quitó la mirada de Dios y la puso en los hombres. De pronto la prioridad de Pedro no fue Dios, sino las cosas de los hombres. Se enfocó en la creación en vez del Creador. Mis hermanos, y eso nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de enfocarnos en Dios y nos empezamos a enfocar en los hombres, en nuestros placeres, en nuestras riquezas, en nuestra sabiduría, en nuestro bienestar, en nuestros seres queridos, cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en lo horizontal, podemos perder la fe en Dios. Deja de ver la mirada de Dios, deja de venir a la iglesia, deja de escuchar la palabra de Dios y vas a comenzar a perder la fe en Dios. Vas a empezar a poner tu mirada en las cosas del hombre y vas a perder la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Entre menos palabra escuches, entre menos palabra leas, entre menos tiempo de oración tengas, vas a ir perdiendo tu fe. Y si un día fuiste usado por el Espíritu Santo, vas a comenzar a ser usado por Satanás. Ve la importancia, mi hermano, de tener nuestra mirada en Dios. Eso le pasó a Pedro y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y si tú estás aquí por primera vez o tienes tiempo pero no tienes a Cristo, no eres parte de ese plan de Dios, y tú dices: es que todavía no siento como de entregarle mi vida a Dios, los tiempos de Dios son perfectos, ya vendrá mi tiempo. Está bien, pero yo te invito a que sigas viniendo a la iglesia, que escuches la palabra, porque cuando la escuches, mi hermano, por ahí va a venir tu fe y Dios podrá salvarte. Escucha la palabra. Si tú estás mal hoy, escucha la palabra. Escucha sana doctrina, a buenos predicadores, lee la palabra. Si tú hoy dices, haces un análisis y dices: yo no soy hijo de Dios, yo no soy hija de Dios, entonces llénate de la palabra. Escucha los sermones, lee tu Biblia, pídele dirección a Dios, pídele arrepentimiento a Dios, porque tarde o temprano Dios hará ese milagro en tu vida. Y de paso te lo digo, si tú eres servidor en esta iglesia, pero tú entiendes que no tienes a Cristo, deja de servir y vente a escuchar. Necesitas sentarte a aprender la palabra para ser salvo y después dar de gracia lo que de gracia has recibido. No sirvas si no tienes a Cristo en tu corazón. El problema es que solamente lo sabes tú y Dios eso. Al hombre lo puedes engañar. Mi hermano, mira lo importante de poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Pedro la quitó un segundo y fue ahora usado por Satanás. Y ese es el problema que tiene el hombre con el plan de Dios. Entendemos el plan de Dios, entendemos el Evangelio, celebramos Semana Santa, entendemos que Cristo murió, hay un antes y un después en un calendario, entendemos su sacrificio, pero no ponemos la mirada en Él. Nuestra mirada está en el mundo. Entonces nuestra fe no nos alcanza, mi hermano, para que Cristo haga su obra de salvación en nuestra vida.
Tienes que empezar a seguir a Cristo. Si tú hoy no tienes a Cristo o estás frío, tienes que empezar a seguir a Cristo. Con ganas, sin ganas, con miedo, sin miedo. Necesitas escuchar la palabra de Dios para que tu fe crezca. Si tus hijos no son salvos, no vienen porque que al cabo no son salvos, dices, no, vas a venir. Necesitas escuchar la palabra, porque esa palabra un día te va a tocar. Es la palabra, es la locura del evangelio la que convierte, atraviesa el corazón y cambia hasta lo más adentro de nuestras entrañas. Es la palabra. Ni siquiera son los milagros o el que te vaya bien, eso no cambia el corazón. Lo que cambia es la palabra. Hemos visto hasta aquí, mi hermano, el contenido del plan de Dios. El problema del hombre con el plan de Dios no es que no lo conozca, el problema es que tiene su mirada en el mundo. Finalmente, y prometo mucho más corto, la evaluación para saber si estoy dentro del plan de Dios. Quizá puedas decir, esto que acabo de decir ya lo sabía, ya me lo habían dicho, pero yo creo en Jesús, yo tengo oración, vengo a la iglesia, sirvo. Excelente. Mi hermano, no quiero que te vayas el día de hoy sin que examines tu vida a la luz del parámetro de lo que que es un discípulo, un seguidor verdadero de Jesús. Con esto último que voy a decir, mi hermano, quiero que tú te examines y digas, a ver, yo soy discípulo de Jesús, ¿realmente soy seguidor de Cristo? ¿Cumplo con lo que Cristo está diciendo? Porque si no cumples, mi hermano, mi amigo, pues no eres seguidor de Jesús. Aunque le sirvas, aunque leas la palabra, aunque cantes alabanzas, aunque te congregues. No quiero que te vayas esta mañana sin examinarte. Dice el versículo 16, el versículo 24 del capítulo 16 que estamos estudiando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Dice ahí, mis hermanos, en el paralelo en Lucas, que había una multitud de personas. Había judíos, había discípulos, había fariseos, había religiosos. Y el mensaje fue el mismo para todos. Este mensaje no es un mensaje para los que son muy cristianos. Eso no existe. O eres cristiano o no eres cristiano. Es que yo soy como poquito cristiano, es que soy muy cristiano. No, o somos cristianos o no somos cristianos. Este mensaje fue el mismo para toda la multitud, para inconversos, para judíos, para fariseos, para gente atea. Fue el mismo mensaje que predicó Jesús. Dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi hermano, la esencia de su llamado. ¿Cómo sé si yo hoy soy seguidor de Cristo? Y esto es bien importante, mi hermano, porque dice la Biblia que multitudes van a llegar a la presencia de Dios creyendo que eran seguidores de Jesús y nunca los conoció. Esto es vital, es importante para tu vida, que tú analices esto, que no pienses que se trata de ir a la iglesia, de pertenecer a una religión. O eres seguidor de Cristo o no eres seguidor de Cristo. Y tienes que examinarte a la luz del llamado, de la esencia de su llamado. Y el primer requisito que pide Cristo, no porque sea requisito para salvación, no es por obras. Lo que dice Dios es, si tú eres hijo, tienes que tener esto. ¿Explico la diferencia? Esto no es para ser salvo. Esto es, si eres salvo tienes que cumplir con esto. Entonces, si yo no cumplo con esto, pues es simple, no soy salvo, no estoy en Cristo. Y lo primero que dice es, niégate a ti mismo. La esencia de su llamado son 3 requisitos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Niégate a ti mismo. Esta palabra, mis hermanos, significa dejar de lado tus valores, tus intereses personales y anhelos. Lo voy a repetir. Negarte a ti mismo es dejar de lado tus valores, tus intereses personales y tus anhelos para abrazar los valores, intereses y anhelos de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Yo deseo mucho esto. Yo lo deseo, lo anhelo, es mi interés. Pero dice Dios, no, eso no está bien. Mi interés, dice Dios, es esto. Mi anhelo y mi objetivo es esto. Entonces tú conoces lo que tú anhelas y conoces el propósito de Dios para tu vida. Yo me niego a lo que yo quiero y entonces comienzo a combinar en el interés, en el propósito y en el anhelo de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Eso es arrepentirse, mi hermano.
Dejar lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que mi carne quiere, quitar eso, negarlo y hacer la voluntad de Dios, la voluntad que está escrita en su palabra. Eso es negarse a sí mismo. Si yo vivo una vida en la que todavía mis anhelos, mis intereses son lo primordial y están fuera del designio de Dios, mi hermano, no me he arrepentido. Sigo buscando lo que a mí me llena, lo que a mí me desea, es mi satisfacción. Y aunque tengas 1 año, 30 años en el Evangelio o viniendo a la iglesia, si tu anhelo no es el anhelo de Dios, no te has negado, mi hermano, no te has arrepentido. Tienes que morir a eso, tienes que negarlo. Niégate a ti mismo. Segundo requisito, toma tu cruz. Y esto de tomar la cruz, ahí en la misión a lo que vamos, una vez llegó una joven con su mamá y le dijo: mamá, me quiero divorciar, ya vengo con maletas, regreso a la casa. Y la mamá le dijo: te vas con tu esposo, porque esa es tu cruz y la vas a cargar hasta el día que te mueras. Y la regresó con el marido. Usamos esa palabra coloquial cuando algo malo nos pasa y decimos: esa es mi cruz, mi viejo es mi cruz, ¿verdad? Decimos, no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Cuando dice Jesús, toma tu cruz, es estar dispuesto a pagar cualquier precio por causa de Cristo. Es amarlo a Él por sobre todas las cosas y estar dispuesto a pagar el precio, cualquiera que éste fuera. Tomar la cruz, mis hermanos, era el símbolo más vergonzoso y de mayor sufrimiento para los romanos. Cuando dice la Biblia, toma tu cruz, los romanos sabían de lo que estaba hablando, de un sacrificio, de una muerte. Era tan vergonzosa la cruz, mis hermanos, que la ley romana prohibía que una persona de nacionalidad romana fuera a la cruz, de lo horrorosa que era esto. Y Jesús llega y dice: toma tu cruz. ¿Qué estás diciendo, Señor? Sí, si vienes a mí, tienes que estar dispuesto a todo. Yo tengo que ser la prioridad. Mis hermanos, seguir a Cristo es seguirlo como el primer lugar en tu vida. Tomar la cruz es: Cristo es lo primero en mi vida, por encima de mi trabajo, por encima de mi escuela, por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de mis esposos, por encima de mí mismo. Tomar la cruz es decir, Cristo es lo primero en mi vida, después lo demás. Y lo triste es que a veces seguimos a Jesús, mis hermanos, cuando no tenemos nada más importante que hacer. Cuando no nos sale algo más importante, entonces voy a buscar de Dios. No suena mucho como que estamos cargando la cruz. Finalmente dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esto de seguir a Jesús, mi hermano, significa ahora que Jesucristo es tu modelo a seguir. El que sigue a Cristo, ahora tú dices: yo seré un seguidor de Cristo. Bueno, evalúate. ¿Caminas como Cristo? ¿Hablas como Cristo? ¿Piensas como Cristo? ¿Haces lo que Cristo hizo? ¿Amas como Cristo? ¿Perdonas como Cristo? Porque el que sigue a Cristo se parece a Cristo. ¿Recuerdas el principio? El propósito es que te parezcas a Cristo. Si yo tengo 30 años en el Evangelio y no me parezco a Cristo, mi hermano, no lo está siguiendo. Y no estoy diciendo con esto, mis hermanos, que ahora vamos a ser perfectos y vamos a cambiar totalmente. No, eso es imposible de este lado de la eternidad. Lo que estoy diciendo es que el que sigue a Cristo lucha todos los días de su vida hasta que se muera para buscar parecerse cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Vas a vivir una lucha, por eso el reino de los cielos es para valientes. Vas a comenzar a vivir una vida luchando entre tus anhelos y los anhelos de Cristo. Entre Cristo sea tu prioridad y todo lo demás, en querer parecerte cada día más a Cristo. Mis hermanos, quizá a estas alturas del mensaje tú puedes decir: eso está muy difícil, mejor yo no lo quiero. Bueno, eso es porque no conocemos la otra cara de la moneda. Hay una consecuencia de no seguir a Cristo. Dice en los últimos versículos, mi hermano, versículo 26: si no sigues a Cristo, entonces la otra opción es esta. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo
y pierde su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínate que alguien pudiera ganar el mundo. Yo no me voy a enfocar en Dios, mi mirada va a estar en el hombre. ¿Me ayudas con el teclado, Uriel? Estoy terminando. Imagínate que un hombre pudiera decir: gané el mundo. El poco tiempo, mi hermano, que tú puedas gozar, porque el tiempo aquí se pasa rápido, la vida es muy corta. El poco tiempo que tú puedas gozar en esta vida, porque pusiste tu mirada en las cosas de aquí abajo. El precio de eso es perder tu alma delante de Dios. Es una eternidad sin Dios. Eso no es un buen negocio. Ganar en esta vida para perder tu eternidad es el negocio más absurdo que Satanás ha puesto en el corazón de muchos. Si tú sigues poniendo tu mirada aquí y dices: todavía no es el tiempo, dice Dios, estás perdiendo tu alma. Tu alma es la que se está perdiendo. Estás perdiendo tu vida y estás perdiendo tu alma. Ese es el negocio que estás haciendo. Por ningún lado nos conviene eso. Quizá es difícil en esta vida, claro, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirle. No es fácil, es para valientes. Pero no es en nuestras fuerzas, es en la de Dios. Pero no tienes otra opción. La otra opción es perder tu alma. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a escoger, mi hermano? Hay una última frase de C.S. Lewis que puse ahí. Tengo que terminar y quiero leer esta frase y quiero que la lleves en tu corazón y la compartas. Está en la última diapositiva. C.S. Lewis es un predicador, autor de las obras de Narnia, donde describe la figura de lo que Cristo hizo. Dice: me preguntan, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? ¿Por qué no puede dejarlos simplemente en paz? O sea, ¿quién quiere negarse? ¿Quién quiere cargar la cruz? Me temo que eso es la paradoja del infierno, mi querido amigo. Cuando Dios nos deje en paz, eso es el infierno. El día que estemos delante de Dios y te diga: Señor, déjame en paz, déjame en paz. Cuando Dios se retire, eso es el infierno. Pero hoy tú tienes la oportunidad de decidir con Dios o sin Dios. Entrégale tu vida a Cristo, mi hermano. Entrégale, síguele. Es la única opción que tienes. Ponte de pie, iglesia, vamos a hacer una oración. Quiero que aproveches este tiempo para reconciliarte con el Señor. Aprovecha este tiempo para decirle a Dios: Señor, recíbeme. No puedo. He caminado lejos de ti, Señor, pero entiendo que esto no es correcto. Habla con Dios. Tú dile al Señor: recíbeme, Señor. Necesito ser justificado, salvado. Necesito negarme a mí mismo. Necesito seguir, cargar mi cruz. Necesito seguirte. Díselo, clámale a Él. Él escucha esa oración de arrepentimiento. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque nos hablas de esta manera, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, Padre Santo. Si hay alguien, Señor, hoy, Padre Santo, que por primera vez ha escuchado el mensaje de salvación, rogamos que tu Espíritu Santo haga su obra en su corazón. Y Padre, a los que ya te conocemos, Señor, que podamos crecer en parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Dios, que esta iglesia sea una iglesia que se caracteriza porque los miembros de ella se parecen a nuestro Señor Jesús. Que sea una iglesia donde caminemos, pensemos, hablemos, nos dirijamos, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, con Cristo como nuestro modelo a seguir.
Bendice, oh Dios, a quien hoy ha venido con una situación difícil, con problemas, con angustia, con necesidad, pero que él sepa, que ella sepa, Señor, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas, y que si nos ponemos en tus manos y caminamos contigo, Señor, todo ha de estar bien. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.